Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Un gusto de poderlos saludar y bendecirle en esta hermosísima noche y poder estar con ustedes nuevamente en un estudio más de Biblia en mano. El día cuando estudiamos la palabra de Dios y la estudiamos de una manera sistemática para aprender cada día más de lo que es la palabra del Señor. Hoy estamos listos, mi querida Celia Victoria, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderle ya tener por acá y poder estudiar con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Ya vamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, por lo que les pido ahí que tengamos nuestra Biblia en mano, nuestro cuaderno, nuestras notas, donde apuntamos nuestras notas, listos para poder iniciar el estudio. Luque de Broy, te bendigo y qué gusto de poderte saludar en esta noche y poder tocar el tema que hoy nos toca tocar, porque vamos, como yo les he dicho siempre, lo que a mí me gusta tanto de estudiar sistemáticamente la Biblia, de no dejar de ir capítulo por capítulo y versículo por versículo, es que necesariamente tenemos que pasar por toda la enseñanza de Dios. Incluso aquellos pasajes que en algún momento se pueden volver polémicos, pasajes que nos incomodan, ¿verdad? Pero que es la palabra de Dios trayendo completo su consejo. Y por eso es tan importante estudiarlo de forma completa. Aliso Valle, te bendigo en el nombre de Jesús, mi querida hermana Elizabeth. Muchas bendiciones para ti, para tu vida y para tu casa. Pues bueno, vamos a estudiar Marcos capítulo 10. Vamos a iniciar con la primera parte de Marcos capítulo 10, por lo que pido ahí que tengan ahí ya listo su Biblia y por favor que tengan listo también su cuaderno. Pues bueno, si estamos listos, mis hermanos, por favor me mandan un like, que estamos listos, que si la transmisión se mira bien, se escucha bien, que por favor me lo hagan saber y me hacen saber también si ya están listos con todas sus Biblia y sus cuadernos. Mi querida hermana Rosy, te bendigo, hermana Rosy, en el nombre de Jesús. Un gran gusto poderte saludar y bendecir desde acá, desde Guatemala, allá para Estados Unidos. Erika Arenales, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno, Eriquita, poderte saludar y bendecir. Bueno, estamos listos con nuestra Biblia. Vamos a tocar. Entonces vamos capítulo 10. Y dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ya solo con esos dos versículos nos detenemos porque hay mucho que ver acá. Eh, Jesús, dice aquí, levantándose ahí vino a la región de Judea. A donde llegó Jesús era a Perea. Perea estuvo Jesús un corto tiempo ahí en esa región y luego para dirigirse luego a Jerusalén, a lo que sería la semana de su pasión, podríamos decir, ¿verdad? La semana en aquel donde él se entregaría como sacrificio por la redención de la humanidad. Entonces, en esta dice que llegó a esta región de Judea, al otro lado del Jordán, y solamente llegó y el pueblo dice que volvió a juntarse con él y él les enseñaba como solía hacerlo. Jesús, en su ministerio terrenal, vino a enseñarnos acerca de qué, vino a enseñarnos acerca del reino de los cielos, vino a enseñarnos acerca de la correcta práctica de los mandamientos de Dios, el correcto significado de la palabra de Dios. La palabra fue dada desde el principio, ¿verdad? Y vemos que también está la ley que le fue dada a Moisés.
la palabra que le fue a los profetas, pero durante el tiempo que fue pasando, los seres humanos fueron poniendo criterios propios por conveniencias propias y fueron llenando la palabra de Dios y queriendo ahogar la palabra de Dios con una religión que sometía a las personas en vez de liberarlas. Y Jesús enseñaba como solía hacerlo. Entonces la multitud se acercó a él. Y dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, pero miren, le preguntaron para tentarle. Jesús no se molesta con las preguntas cuando son preguntas que nacen de un corazón que desea realmente una respuesta, que anhela conocer su voluntad. Dios no nos rechaza porque tengamos preguntas con Él. Probablemente tenemos, por ejemplo, yo vengo de una religión tradicional donde las preguntas eran mal vistas. Yo me recuerdo que yo crecí en colegios muy tradicionales donde nos daban una clase de religión. Y yo siempre tuve preguntas, me preguntaba muchas cosas de las que tuve respuestas luego con la misma palabra de Dios. Pero yo preguntaba y no les gustaba responderme y había una cosa tan estructurada y unas enseñanzas ya tan preestablecidas que no daban ningún margen para que se hiciera alguna pregunta. Pero hay preguntas y Cristo no, no nos rechaza por tener alguna duda. Claro, rechaza la incredulidad, pero tener preguntas depende de la intención del corazón. Pero vemos que estos fariseos se acercaron no para aprender, sino dice aquí, para tentarle, para hacerle caer. La verdad que la intención de estas personas eran acercarse porque querían desacreditar públicamente a Jesús, hacerle una pregunta donde quedara mal delante de la multitud que lo rodeaba, para que esto lo hiciera perder popularidad y entonces les fuera más fácil destruirlo. Porque la intención de estos fariseos, la intención de estos religiosos de la época de Jesús, era destruirlo, porque no habían podido con él. Toda su teología y su religión se caían a pedazos cuando la presentaban delante de el que era el verbo, la palabra de Dios. Todas esas ideas que habían puesto alrededor de la palabra se desquebrajaban con una sola respuesta de Jesús. Y eso les molestaba profundamente. Tenían una molestia profunda con él. Y entonces lo querían hacer caer, le tendían. Y no es inusual que le hicieran esta pregunta allí, en ese lugar. Porque Perea, Judea, estaba regida por Herodes Antipas. Y Herodes, si ustedes se recordarán, era el que había encarcelado a Juan el Bautista. ¿Y por qué lo había encarcelado? Recordemos por qué habían encarcelado a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había señalado repetidamente al rey Herodes y lo criticaba por ese casamiento y por el divorcio que había tenido la mujer que él había tomado como esposa. Y le decía, no es lícito que tomes a la mujer de tu hermano como esposa. No es lícito que estén en adulterio y que sean casados. Y entonces le hacen la pregunta del divorcio. Ellos sabían pues que habían cosas habían temas que eran polémicos y complicados, pero habían temas que no solo eran polémicos y complicados, como lo siguen siendo hoy, este tema del divorcio.
sino que también era un tema peligroso. Y seguramente ellos estaban esperando que también él dijera algo para que Herodes lo viniera también a capturarlo, lo encarcelara y también lo ejecutara. Ellos querían quitarse de alguna manera el problema que les significaba Jesús a ellos. Estaba destruyendo su teología, estaba destruyendo sobre todo el poder que ellos tenían sobre el pueblo, olvidándose de que Dios les había puesto a cuidar su rebaño y que el rebaño no era de ellos, sino era de Dios. Pero ellos se habían querido apropiar de ese rebaño. Vemos aquella parábola del dueño de la viña, que un hombre hizo una viña, levantó una torre, sembró la viña y la arrendó. Y le dijo, bueno, se las doy en arrendamiento, pero me tienen que dar una parte cuando esté ya la cosecha. Ellos dijeron, los arrendatarios, sí, sí, así lo haremos. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a traer su parte y los arrendatarios dijeron, no, 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 no te vamos a dar nada. Y los mandaron así, mandó varios mensajeros. Y entonces dijo, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar. Y la gente que vivía ahí dijeron, matemos al hijo, para que al matar al hijo se queda sin heredero y nosotros nos apoderamos de toda la tierra. Y esto lo dijo Jesús para esta generación de líderes religiosos que eran líderes, sí, eran religiosos también, pero eran malos administradores de aquello que se les había dado, habían querido apropiarse indebidamente de lo que no les pertenecía, el pueblo de Dios. Entonces estaba en un lugar difícil con una pregunta trampa. Y entonces le dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Estamos en el capítulo, en el versículo 2. Y entonces, si era lícito, entonces vamos a ver, o sea, lícito tenemos que entenderlo en nuestro contexto, o en el contexto de ellos, mejor dicho, pero para que tengamos una analogía, era si era legal, pues. Aquí ahora nosotros no entendemos exactamente esto de la manera que lo entendían ellos, porque para ellos la ley de Moisés era una norma legal, o sea que tenía implicaciones incluso de cárcel o de muerte, aquel que rompía la ley de Moisés. Entonces le dice, es legal. Entonces estaban haciendo casi una pregunta de abogados, podríamos decir, si fuera nuestro contexto ahora, porque querían ponerle trampa a un tema conflictivo. Y vamos a poner el contexto. Porque para el judaísmo del primer siglo, este tema del divorcio tenían dos escuelas de pensamiento en esa época, en el siglo primero, de parte de los mismos fariseos o de los mismos movimientos rabínicos. El primero permitía el divorcio bajo cualquier motivo, y otro que solo lo aprobaba en casos de adulterio. O sea, había dos partidos, dos posturas, ¿verdad? Que se daban con esto. Y entonces lo que querían estos fariseos con esta trampa era que Jesús tomara partido por los unos o por los otros. Y cualquier decisión que él tomara iba a ser contraproducente porque lo iba a dividir. Si tomaba partido por unos, los que estaban en contra de esa posición, lo iban a atacar y se iban a hacer sus enemigos. Si tomaba partido por los otros, iba a ser lo mismo. Era una situación muy complicada. Pero ¿cómo Jesús toca este tema? Por eso, miren, estos temas incluso hoy son sumamente complicados. Esto es algo que nosotros vemos constantemente. Pero ¿cómo debemos de verlo? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a cómo Jesús lo enseña. No como lo enseñan todos, es como Jesús lo enseña. Y entonces miren cómo trata Jesús el tema. Le preguntaron, ¿es lícito? Entonces dice Jesús en versículo 3. Él respondiendo les dijo,
¿qué os mandó Moisés? Miren, este es clave para saber. ¿Qué os mandó Moisés? Jesús de una vez para responder esto, Dios le pregunta una pregunta legal y él le responde, él pone la regla bajo la cual va a basar su respuesta. ¿Sobre qué vamos a hablar? Porque mira, es importante cuando vienen hay muchas preguntas y muchas preguntas muy complicadas y muchas preguntas filosóficas o teológicas o lo que tú quieras o cualquier tipo de pregunta. Pero tenemos que entender que en una discusión, ¿sobre qué bases vamos a hablar? Yo voy a responder de acuerdo a la Biblia. Si esto no te es suficiente para ti, pues ahí será opiniones tras opiniones, pero no habrá nada que pueda asegurar la verdad de la respuesta o de la posición de una persona de otra. Solo la Biblia es la que puede dar la respuesta. Jesús fija las reglas desde el principio sobre las cuales va a basar su respuesta. El tema, tal como lo va a responder Jesús, no se refiere a ninguna interpretación rabínica, ninguna posición doctrinal o de enseñanza privada o de una escuela de pensamiento. Su respuesta se va a basar en la enseñanza de la escritura, en la enseñanza de lo que está escrito. Y ahí es la base para el responder. Y creo que esa es una muy buena enseñanza para nosotros, para saber cómo responder todo. Tiene que ser basado en esta palabra. Porque nosotros tendremos pensamientos, deseos, formas de ver, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a cómo fuimos tratados. Mire, hay respuestas para todo, pero ¿qué es lo que opina Dios? Eso es lo que importa. Y así va a ser la respuesta. Y entonces, dice el versículo 3, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso le contestan los fariseos. Pero, y lo que ellos estaban aduciendo, presentando, era como quien dice que Dios le daba alas, ¿verdad? Podríamos decir, al divorcio y al repudio, al rechazo de una mujer. Cuando no es así, no era así el espíritu, el deseo de Dios. Porque de verdad cuando leemos la palabra de Dios, no es que el hombre casi que, aquí le estaban diciendo casi que el hombre podría por obligación rechazar a su mujer y divorciarse por cualquier motivo. Y esto era lo lícito. Pero en ninguna parte de la ley de Moisés eh, está escrito que la ley alentara el divorcio. No sé, no, la Biblia no alienta el divorcio, no, en ningún momento. Lo que hace es regular, sabe que esta es una realidad que se puede dar en algunas circunstancias y entonces regula ese accionar bajo ciertas normativas. Y entonces ellos estaban refiriendo a un versículo que le voy a poner ahorita, es un versículo en el Antiguo Testamento. Creo que la pantalla no me permitió que se viera todo, pero es Deuteronomio 24 del 1 al 4. Este es el pasaje que se estaban refiriendo tanto los fariseos como Jesús, que le mandó Moisés. Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Ahí lo estoy poniendo en pantalla para que puedan verlo, pero lo voy a leer. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio.
Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Se ocurra que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura y eso sería abominable a los ojos del Señor. No pervierta la tierra que el Señor tu Dios te da herencia. Entonces, tenemos que entender esto en el contexto que se dio esto. Y es en el contexto miren, de la humanidad con una naturaleza caída y pecaminosa, que vamos a entender más adelante lo que Jesús habla acerca de lo que Él estableció, lo que Dios estableció como el matrimonio. Pero en nuestra naturaleza caída, tenemos un sinfín de situaciones en las cuales se podría dar alguna situación, pero en el contexto del Antiguo Testamento, si se ve el contexto de todas las culturas que estaban alrededor, la mujer no tenía ningún derecho. El hombre tenía el derecho de echar fuera a la mujer si le parecía, no solo en Israel, no solo, sino en todos los pueblos circundantes. Y no tenía ningún tipo de protección la mujer. Y entonces aquí el pasaje está reconociendo la realidad de que podría darse el divorcio y buscaba protegerlos, los derechos y la reputación de la esposa y también regular los segundos casamientos. Que aquí había una regulación de proteger los derechos de la esposa siempre y cuando no hubiera habido el adulterio, fornicación, y que se extendiera un documento que en ese tiempo era algo inusual. Era la carta de divorcio. En este documento, el esposo debía especificar las razones del divorcio. ¿Por qué era tan importante esto? Porque él no podía mentir delante de los que se convertían los jueces o los ancianos del pueblo acerca de por qué se quería divorciar de la esposa. ¿Por qué? ¿Y por qué era importante esto? Para proteger la reputación de la mujer si en realidad era inocente de un mal proceder. Por ejemplo, él no podía decir que la mujer estaba en adulterio, porque eso podría significar la muerte de la mujer. Pero si era otro tipo de situaciones, tenía que específicamente darle esta carta. Este serviría como un certificado de divorcio para la mujer y le permitía a ella contraer un nuevo matrimonio, porque ustedes recordarán que en ese tiempo la mujer, la verdad, estaba bastante desprotegida y era muy importante para una mujer tener la protección de un varón en lo económico, en la protección de su misma integridad física y tantas otras cosas. Con esta carta de divorcio podría casarse nuevamente dentro del pueblo de Israel y entonces regulaba ahí las situaciones. Ahora regulaba también cómo casarse y cómo no casarse. Entonces, solo quiero dar el contexto en el cual se estaba hablando acerca de esto. Esta era una enseñanza del Antiguo Testamento y vamos a ver por qué se dio. La interpretación liberal de los fariseos acerca de este pasaje, habían distorsionado el mensaje de Dios. Esto lo dio como una concesión en situaciones muy especiales y específicas. No tenía que ser la norma de los matrimonios en Israel. Era una cláusula especial. Pero la interpretación liberal de estos fariseos distorsionaban este mensaje y enseñaban que el divorcio entonces estaba permitido bajo cualquier motivo. Porque decían que cuando se decía lo indecoroso era cualquier motivo. Por ejemplo, hay documentos que registran esto. Si una mujer arruinaba la cena o la comida de su esposo decía,
podría decir que esto había sido algo indecoroso y darle carta de divorcio. Se había vuelto una cosa que no era un desorden, pues, ¿verdad? O por decirles algo, si a un hombre de repente le gustaba, había llegado hasta el punto que le gustaba a otra mujer más que la suya, entonces le daba carta de divorcio rapidito. Y miren, esto se refleja mucho a como la sociedad como la tenemos hoy. Entonces, por cualquier cosa, un deseo pasional, un deseo sexual, no, yo la cambio, ¿verdad? Y mejor te doy carta de divorcio, te me vas. Y entonces había vuelto un libertinaje tomando una norma de Dios para hacerla a su modo. Eh, Versículo 5. Respondiendo regresamos a Marcos capítulo 10 y versículo 5. Estos temas tenemos que tratarlos muy despacio porque son temas complicados, pero la palabra de Dios es clara cuando da su consejo. Silvia Catalán dice, abusaban del derecho. Creo que esa es tal vez la palabra incluso que estaba buscando yo para expresarlo. Abusaban del derecho. Sí. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, aquí está la explicación, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Entonces aquí Jesús viene y da el contexto. No es que tomen este mandamiento para abusar de esto y hacer lo que quieran. Aquí es un descontrol, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, estoy casado, ya sea la mujer o el hombre, la mujer mira a un hombre que le gusta más, yo me divorcio de ti porque me voy con este, o el hombre igual, bueno, por cualquier motivo. Y ese no es el motivo del matrimonio, porque entonces Jesús tiene que poner el punto que es el matrimonio, para qué es eso el matrimonio, y no se debe de jugar de esa manera. Y cuando dice, por la dureza de vuestro corazón, se escribió este mandamiento. Eso les manda a decir que a causa del pecado, a causa de un corazón que se ponía endurecido, y cuando vemos un corazón endurecido, es un corazón que se revela en contra de la voluntad de Dios. Y entonces se está refiriendo aquí a los casos flagrantes, aquellos casos flagrantes, aquellos casos incorregibles, por ejemplo, solo por ejemplo, es un ejemplo que alguien está en un adulterio eh, evidente y es confrontado y ya ni siquiera le importa, ¿verdad? De inmoralidad sexual, ¿verdad? En los que este caso se podría tratar, ¿verdad? Porque es un último recurso. No es el primer recurso, es el último recurso. Y los fariseos malinterpretaban la provisión de la gracia de Dios que permitía el divorcio bajo ciertas circunstancias y lo habían tomado como un juguete, ¿ya? Por decirlo algo. Porque el divorcio, entonces dice aquí, no formaba parte del plan original de Dios acerca del matrimonio, en el cual el hombre y una mujer estarían casados de por vida. Ese es el plan original de Dios. Y entonces por eso dice, pero ¿al principio de qué? Al principio de la creación. Porque dice, al principio de la creación, ¿de quién? De toda la humanidad. Varón y hembra los hizo. Y entonces, bueno, claro, aquí está hablando de varios casos. Varón y hembra los hizo. Y también podemos ver aquí en Génesis 27. Está refiriéndose la palabra a sí mismo, trayendo la palabra nuevamente. Y dice, Jesús menciona Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, primero, varón y hembra los creó. Creó a un varón y a una hembra, no creó a un varón y a un montón de hembras, o a una hembra y un montón de varones.
varón y hembra los creó. Creó un hombre y una mujer para hacerlos una pareja, un matrimonio. Y entonces ese es el principio y así, esa fue la intención de Dios desde el principio. ¿Qué pasó? Porque de este punto terminamos a Deuteronomio 24. Lo que pasó fue el pecado. Lo que pasó fue la caída del ser humano por el pecado. Lo que pasó fue las consecuencias que trajo el pecado en la vida del ser humano, distorsionando la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Y esa desviación, ese alejamiento de la imagen de Dios en nuestras vidas hace que todo no camine de acuerdo a la voluntad. Y entonces muchas cosas, y aún siendo creyentes, tenemos cada día que venir delante de Dios para que Él nos ilumine, para que nuevamente regresemos al camino, porque a veces estamos desviados, a veces, aunque no creamos que estamos haciendo cosas malas, pero estamos desviándonos del camino del Señor. Eso fue lo que pasó. Pero en el principio no fue así, dice. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. No lo hizo, los hizo. Hizo un varón, hizo a una hembra. Un hombre para una mujer para un hombre. ¿Verdad? Entonces dice el versículo 7. Regresamos a Marcos, capítulo 10, versículo 7. Sigue explicando Jesús cómo fue desde la creación, por cuál era el sentido por el que Dios hizo el matrimonio. Por esto, Marcos 10, 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y entonces, miren, esto es, Jesús está enseñando. Él está sentando lo que verdaderamente está escrito para darle el contexto y la enseñanza, no la enseñanza rabínica, la verdad, el verdadero sentido de Dios. Entonces empieza a decir, mire, es que al principio no fue así. Esto llegó por la dureza de los corazones. Y la dureza, ya estamos hablando que es un corazón rebelde a la voluntad de Dios. Entonces Jesús trata el tema porque las discusiones rabínicas se centraban más en el término técnico de por qué se debía dar la carta de divorcio, porque era porque quemaba la comida que les dije, o porque no se maquilla bien, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Pero se basaban en los puntos técnicos del divorcio. Pero Jesús dice, él se centra, él va al principio de la voluntad de Dios por lo que Dios hizo el matrimonio y cita aquí Génesis 2:24. Génesis 2:24. Bueno, aquí les puse una imagen, nada más un tanto romántica, diríamos, ¿verdad? Varón y hembra se hizo, ¿verdad? Con sus diferencias, con todas las diferencias que podemos tener un varón y una hembra, porque así le llaman ahí en la Biblia al principio. Tenemos diferencias totales morfológicas, fisiológicas, emocionales, pero nos hizo para estar en pareja, para que fuéramos complementarios el uno del otro. No funciona, claro, algunas veces no funciona, porque nos salimos del plan de Dios. Entonces, Jesús cita y dice aquí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está citando Génesis 2:24 y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Génesis 2:24. Eso está mencionando la palabra de Dios, la escritura. Él no se basó en el rabino tal,
Él no se basó en el pastor tal, se basó en la escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí nos presenta varias cosas interesantes que tenemos que ver. Primero, como les dije, Jesús en el principio formó a una sola hombre, a un solo hombre y a una sola mujer, para significar que el matrimonio es entre dos personas, un hombre y una mujer. Aquí determina, miren, las discusiones actuales y modernas, pues aquí están totalmente cuál es la voluntad de Dios. Se puede hacer cualquier otra cosa, pero en la voluntad de Dios es un hombre, un hombre y una mujer, ¿verdad? No, aquí ya no hay para más, ni siquiera aquellos, ahora hay tantas cosas tan extrañas, ¿verdad? Que un hombre con dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres, o una mujer con un hombre, dos hombres, tres hombres. No, no, no. Aquí es un hombre con una mujer. Es lo primero. Lo segundo dice, y se unirá a su mujer. Primero a Sud. Obviamente aquí, esta era una palabra profética que estaba dando Dios, porque estaba dirigiéndose a lo que sería este acto del matrimonio en el resto de la humanidad que iba a venir después de la nieve. Pero a mí me llama la atención que se unirá, significa literalmente se pegará a su mujer, lo que refleja el íntimo vínculo que se forma en el matrimonio. Se pegará, porque a veces se unirá, suena muy bonito, ¿verdad? Pero se pegará, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando acerca de eso, como con aquello cuando le pones un pegamento de los que hay ahora, ¿verdad? Que hay aquellos pegamentos rápidos, de pegado rápido, ¿verdad? Lo pegas y cuesta que se despegue. Y esto dice que el hombre y la mujer se pegarán, se pegarán. Y eso significa un vínculo íntimo que solo se puede dar en el matrimonio. Y por eso esa unión tan íntima como Dios la puso desde el principio, es el ejemplo que Jesús pone de Él y su iglesia, que también nosotros estamos pegados con Él. Por eso el matrimonio es el símbolo espiritual de Jesús y su iglesia, tomando en cuenta el propósito original del matrimonio. Y el tercer punto que vemos aquí, y serán una sola carne. A los ojos de Dios, la pareja que se ha unido forman una unidad. Forman una unidad delante de los ojos de Dios. Claro, tenemos que ver en qué punto es que se une la carne, ¿verdad? Pero, bueno, en las relaciones íntimas entre el esposo y la esposa, para no dejarlo sin aclarar. Porque en el plan original, el hombre, por eso dice, y serán una sola carne, no dice, y serán una sola mente, una sola alma. No, el alma del hombre y la mujer siguen siendo individuales. O sea, el matrimonio no anula la individualidad del ser humano, de la persona, pero sí hay una unión. Hay una unión, primero que se da en la carne, huele una unidad. Por eso el matrimonio, el vínculo del matrimonio con la muerte de uno de los cónyuges se da por terminada porque está unida en la carne. Pero también hay una unión en el alma. Por eso Dios nos mira, pero no es una unión completa. Entonces, solo para que veamos cuál fue el propósito y cuál es el propósito de Dios para un matrimonio. Porque Dios les pone primero el parámetro. Ellos le querían decir todo lo que querían darse del divorcio que estaba dando por cualquier causa. Pero Dios les da el principio por el cual se formó el matrimonio. Y dice el versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, miren, no lo separe el hombre. Por eso el matrimonio
debe ser tomado como algo muy importante, no como algo ligero, porque para Dios no es ligero. Y pues cada vez vemos, pues que cada vez se le da menos importancia al matrimonio. Pero la verdad que el matrimonio es algo que Dios le da una enorme importancia. Él lo instituyó y lo instituye desde el principio de la humanidad, porque ese es el plan de Dios. Pero por la dureza de los corazones es que permite ciertas cosas, pero dice, pero la orden de Dios y el propósito de Dios es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y aquí está hablando de que el hombre como ser humano, ¿verdad? No, no, no debemos, no debe ser nuestra primera opción. Si queremos tener estar en la voluntad de Dios, separar lo que Dios ha unido, ¿verdad? Ahora ya vimos que había algunos causales por lo que se puede dar el divorcio, pero no es que sea la norma, sino que deben ser casos específicos, ¿verdad? Por ciertas circunstancias que se dan, que están reguladas aquí en la palabra del Señor. Y entonces sigue diciendo el versículo 10. En casa volvieron los discípulos, regresamos, perdón, a Marcos 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, miren, este era un tema que le interesaba a los apóstoles, a los discípulos. ¿Por qué les interesaba? Porque era un tema del día a día. Los rabinos y los fariseos habían dicho, mire, usted no está como con su mujer, rapidito aquí le hago yo su carta de divorcio, ¿verdad? Véngase conmigo, yo le hago ahí, como diríamos en Guatemala, habían huizaches, decía, pues yo no sé si todavía se les da, pero en mi tiempo, tú, se le decían aquellos que no se habían graduado todavía de abogados, pero hacían todo tipo de trámites, ¿verdad? Y le hacían rapidito a uno y rápido le hacían cualquier vuelta, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿verdad? Véngase conmigo, yo le hago la carta de divorcio. Entonces, ellos tenían la duda, porque seguramente más de alguno de los discípulos tenía algún tipo de inconveniente en su matrimonio, ¿verdad? Y tenían la duda. Y dice, en la casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Claro, ¿hay interés en el tema? Seguro que hay interés en el tema. Yo les digo, esto es algo, si no del día a día, pero sí bastante frecuente dentro de la iglesia de Cristo. Esas preguntas, no los divorcios, pero sí las preguntas. Y entonces, en el 11 y 12 de Marcos 10, dice Jesús, y les dijo, fíjense que hermana Elizabeth Arriaga dice que no escucha. No sé si me pueden decir si están escuchando bien la palabra del Señor o miramos qué más podemos hacer, ¿verdad? Ahí me lo pueden escribir, por favor. Seguiré, mientras tanto, sigo. Y entonces dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, entonces perfecto, dice Ani. Raquel dice que sí se escucha. Arizoe que escucha bien. Perfecto. Tal vez mi querida Elizabeth hay que subirle volumen a tu teléfono. Entonces Jesús responde y responde muy claro y muy fuerte y les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Pero qué está diciendo aquí? Aquí está hablando de dos cosas. Si regresamos al versículo 4 de Marcos, hay dos términos que se usan. Dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eran dos cosas diferentes. Dar carta de divorcio y repudiarla. Repudiarla era prácticamente decir, ya no la quiero.
ese era el repudio. La carta de divorcio era, primero lo hago legal y ya después que se vaya. Entonces Jesús dice aquí únicamente acerca del repudio, o sea que de no tener carta de divorcio y a irse a vivir o casarse con otra mujer. Y entonces, miren, pues cualquiera que repudia, no está hablando de divorcio, de una vez repudia es dejar a su mujer y se casa con otra. Aquí está hablando de un caso de una persona que simplemente se separa de su esposa y se casa con otra. Entonces dice, comete adulterio contra ella. Está adulterando con la que es su verdadera esposa. ¿Claro? Claro. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Se ajusta? ¿No se ajusta a nuestra situación? No importa, esta es la palabra de Dios. Y dice exactamente igual con la mujer. Si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, ahí está muy claro. Entonces, aquí hay muchas cosas que podríamos seguir viendo acerca del divorcio, ya tomando un contexto amplio con otros pasajes de la escritura, de, pero no, como estamos ahorita no estamos en un estudio temático, sino un estudio sistemático. Sistemático es que vamos leyendo la lectura, porque en el estudio temático acerca del divorcio, sí podríamos tomar otros pasajes, por qué se permite un divorcio y en qué casos únicos se permite un nuevo casamiento según la palabra del Señor. Entonces, aquí teníamos que verlo. Solo dejo un par de pasajes para que lo veamos, para que lo tengamos como una referencia. Voy a tomar de referencia. Aquí les voy a poner un par de pasajes. Mateo 5:32. Que amplía un poquito más el tema aquí, donde nos dice la palabra de Dios. Eso es hablando Jesús. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues aquí esto nos abre otro campo que teníamos que ver en el caso divorcio. Si hay fornicación, que la fornicación no es solamente el adulterio, y eso, porque hay una diferencia entre adulterio y fornicación. Adulterio es tener relaciones sexuales o relaciones íntimas con una persona que no es esposo o esposa, ¿verdad? Y la fornicación viene de la palabra porneia, que significa toda aquella inmoralidad sexual que puede ser ahí hay una amplia gama de inmoralidad sexual, que puede ser fornicación. Y eso, bueno, 1 Corintios 7:15, donde hay una cláusula de divorcio, no de recasamiento, pero sí de separación, donde dice Pablo, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, solo para cerrar el tema, pero aquí no vamos a quedar, eh, es que el principio del matrimonio, de la voluntad de Dios para el matrimonio, era que fueran una unidad, fueran una sola carne, que fueran eh, esa unidad entre un hombre y una mujer diferentes, pero unidos para hacer la voluntad de Dios. Ese siempre fue el propósito de Dios. Pero entendiendo que la naturaleza caída del ser humano, la dureza del corazón, nos puede llevar a un sinfín de situaciones, ya sean culpable una parte o culpable la otra o culpable los dos, dio algunas excepciones, no para que fueran la norma del matrimonio, sino para normar los abusos que se pueden dar dentro del matrimonio. Entonces, aquí vamos a dejar el tema, que de por sí es sumamente interesante y da para mucho más.
Incluso hoy hay más temas aquí en capítulo 10, pero decidí únicamente tocar este punto porque sé que a muchos nos interesa saber acerca de esto y cuál es sobre todo, saber cuál es la opinión de Jesús acerca del tema. Entonces hoy quiero orar por ustedes. Si hay alguna petición, háganmela saber ahí en lo que estamos orando para que oremos. Vamos a orar por la salud de nuestra hermana Annie, que la bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a orar también para que Dios nos muestre su voluntad, que no nos dejemos llevar únicamente por ideas, por conceptos de seres humanos, sino que siempre nuestra teología, nuestra forma de ver, sea siempre basado en la palabra de Dios y la palabra de Dios completa y no solo sacada por unos pasajes para tratar de acomodarlos a nuestra propia posición. En cualquier tema, lo importante es tener el concepto claro de lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy oramos, bendito Dios, por la sanidad de nuestra hermana Annie López. Señor, sana, Señor, su cuerpo, Señor. Padre, te pedimos que fortalezcas su cuerpo. Que tú traigas, Señor, la sanidad completa sobre ella, Señor, y nuevas fuerzas, Señor, para su vida. También oro, Señor, por nuestro hermano Eric Calvillo, Señor, para que sane completamente, Señor, en todo su ser, en su organismo, Señor amado. Ponemos a nuestros hermanos, Señor, en intercesión delante de ti para que seas tú el que los sane. Oh Señor, bendito Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú el que nos guíe, Señor, en cada una de nuestras decisiones. Padre, hoy pedimos perdón, Señor, si nuestro corazón en algún momento o en alguna área de nuestra vida se ha endurecido para querer hacer nuestra voluntad y no tu voluntad. Pero, Señor, sabemos que aún en medio de malas decisiones, en medio de nuestros propios fallos, tú has extendido misericordia sobre nosotros para perdonar nuestros pecados, aquel que se acerca a ti arrepentido con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Oh Señor amado, hoy estamos clamando, Señor, por las finanzas, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy estamos clamando para que vengan los recursos necesarios para cubrir cada una de las necesidades que tienen tus hijos. Señor, estoy clamando, Señor, por aquellos que están viviendo momentos de ansiedad y de tristeza. Que puedan, Señor, acercarse a ti, venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Para que puedan venir y acercarse a ti, confiar en ti, Señor. Creer que tú eres el Dios que tiene cuidado de cada uno de ellos. Y que toda nuestra ansiedad sea quitada de nuestros hombros. El yugo de la ansiedad, el yugo de la tristeza, el yugo de la depresión sean quitadas. Y que el yugo que sea puesto sea el yugo del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oramos, Señor, por sanidad, Señor, sobre nuestra hermana Guille, Señor, que tú la fortalezcas, que tú, Señor, seas su sanador y que tú le des, Señor, la respuesta, Señor, que ella anhela. Padre, estamos clamando, Señor, bendito Señor, por la sanidad, Señor, del papá de nuestra hermana Ruti, Señor, para que tú hagas un milagro, Señor, en sus riñones y él pueda, Señor, reconocer que tú eres Señor, aún en la enfermedad. Oh, Señor amado, hoy clamamos, Señor, por sanidad, Señor, de nuestra amada hermana, Señor, nuestra amada abuelita Luna, Señor.
que sea sanada del nervio ciático. Toca tú, Señor, ese nervio. Tu mano de sanidad sea posada sobre ella. Que sea sanada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Que tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Gracias, amado Señor, por permitirnos acercarnos a ti confiados, como niños que se acercan a su Padre, sabiendo que tú, como dice la palabra, si te pedimos pan, no nos darás una piedra, sino tu respuesta siempre será una respuesta de amor. Les bendigo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Qué gusto de poderlos saludar, qué gusto de poder tocar estos temas que, aunque complicados, pero con la palabra de Dios podemos aprender tanto y saber sobre todo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que tengan una muy buena noche, les bendecimos en el nombre de Jesús. Si quieres apoyar al ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente y feliz noche y que la paz del Señor quede con ustedes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes.